Dentro de las novedades que nos trajo este proceso electoral destacan sin duda dos: la participación por primera vez de candidaturas independientes y la realización de 3 debates temáticos entre los candidatos a la presidencia. Debates que por su formato han permitido por primera vez conocer las propuestas y también la capacidad de respuesta de los participantes. El 22 de abril fue la primera edición de estos debates. Los principales analistas coincidieron en que Meade desaprovechó la oportunidad, Margarita no se mostró sólida, Jaime Rodríguez destacó por mostrarse inelegible, Anaya mostró cierta destreza y capacidad técnica, pero el gran ganador fue López Obrador, simplemente por no caer en las provocaciones y salir del debate igual que como entró, y hasta con cierta ventaja dependiendo de la casa encuestadora que se consultara. Este 20 de mayo fue la segunda edición de los debates presidenciales y con la ausencia de Margarita Zavala, los candidatos tuvieron un poco más de tiempo para externar sus ideas y propuestas en los rubros de comercio exterior e inversión, seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional y derechos de los migrantes. ¿Quién ganó y perdió en este segundo debate? ¿Se logró el beneficio a los electores de informar de manera amplia lo que cada uno propone? En esta contienda ya solo quedan 2 candidatos. ¿Se mantendrá con la misma amplia ventaja López Obrador? Estas y otras respuestas con nuestros analistas invitados en Visión Académica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más del programa Visión Académica, el programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy, como lo vimos en la cápsula, vamos a hablar de los debates, de este ejercicio que ha innovado hoy con un nuevo formato el Instituto Nacional Electoral en esta contienda en la presidencia. Y para ello hemos invitado a 2 expertos, a 2 especialistas en materia electoral. Tenemos hoy la presencia del maestro Carlos Arias Madrid, quien es especialista en asuntos electorales, maestro en Derecho Público, y también invitamos al doctor Rigoberto Silva Robles, académico de la universidad, investigador, politólogo. Gracias, Rigo, por acompañarnos. Gracias, buenas tardes. Pues bueno, vamos a entrar en materia. Maestro Carlos, ¿cómo vio el debate? Y me gustaría empezar el formato. El formato hoy es novedoso, no habíamos tenido nunca en nuestro país un formato de candidatos a la presidencia de la República con esta interacción de ciudadanos, con esta flexibilidad. ¿Cómo lo ves? ¿Es Cualquier cosa es mejor a lo que teníamos. Realmente teníamos un formato que no aportaba nada, ni siquiera motivaba a que fuera el debate visualizado por muchos mexicanos. Hoy por lo menos ganamos eso, se generó expectativa, me gustó más el primer formato que el segundo, creo que el segundo ganamos en que tuvieron más tiempo los candidatos para expresarse. Sin embargo, lo que a mí más me preocupa, y creo que es algo que debemos puntualizar, el tema de forma, ganamos con este nuevo formato, ganamos porque hay muchas más posibilidades de que los candidatos se presenten con propuestas más concisas o que puedan puntualizar más lo que quieran hacer. Sin embargo, a mí lo que me preocupa es el contenido. Es decir, ninguno de los 4 candidatos realmente aportó algo claro a lo que tenía que puntualizarse en este tema. Es decir, hoy, por ejemplo, en materia de comercio exterior no sabemos cuál es la política pública de ninguno de los 4 aspirantes, o por lo menos de los 2 o 3 que se ven con posibilidades reales de ganar el puntero, mucho menos, según lo que indican las encuestas, estableció cuál va a ser su política en materia de comercio exterior, cómo es que va a fortalecer la inversión extranjera, qué va a hacer en particular en ese punto que es tan controvertido. Y ahí es donde tenemos, ahora sí, 2 posibilidades. O vamos a una inversión extranjera con apertura, comercio exterior con apertura, o la otra política económica que es mayor rectoría del Estado en la economía. No hay 2 cosas, hay 2 opciones en el mapa. No sabemos cuál está con López Obrador, no sabemos cuál es la que hoy tiene definida, y creo que eso es algo que nos preocupa o nos debe ocupar como mexicanos, porque el programa, el debate, no solamente lo vimos en familia y lo vimos los que estamos involucrados en estos temas, también lo vio muchos analistas, lo ven en mercados internacionales y necesitaban saber qué es lo que van a esperar de México, ganando López Obrador, ganando Ricardo Anaya o ganando José Antonio Meade. Y creo que eso faltó, y ese es el gran ausente en este debate. Sí, muy bien. Rigo, el formato, y ya entrando en materia, ¿cómo lo viste? ¿Sí da este tipo de formato
el espacio, la oportunidad para que los candidatos se puedan explayar y dar a conocer sus posturas sobre ciertos temas. Vamos, estos 3 debates han tenido de antemano ya temas preestablecidos. ¿Cómo lo viste? Sí, yo creo que, digamos, el formato les da cierta libertad a los candidatos para expresarse pues de distintas maneras, ¿no? Desde acercarse o salirse, digamos, un poco del espacio o de la silla que le fue asignada, ¿no? Para ir a caminar hacia otros candidatos, que fue un poco lo que vimos en este último debate. Entonces me parece que es positivo. Ahora que exigirle más al poco tiempo que tiene cada uno de ellos me parece un exceso, ¿no? El tiempo reducido significa hay que ir aquí, hay que ganar votos, y el contraste difícilmente sería de contenidos desde mi punto de vista, sino más bien un poco de ataques, un poco de contrastes, no de proyectos, sino de personas. Creo que eso, digamos, da un debate al menos en ese formato. Por otro lado, me parece que lo observamos en el anterior debate y en este también, que los candidatos todos, ¿no?, se refieren más o menos a las mismas cosas y, digamos, aún corriendo el riesgo de equivocarme, muchas de sus propuestas, ¿no?, o de sus afirmaciones parecería en principio que se parecen demasiado, ¿no? Es como si propusieran lo mismo. El combate a la corrupción, por ejemplo, es un tema que estuvo allí todo el tiempo, ¿no?, como leitmotiv del discurso. Entonces, bueno, ¿qué esperar de un debate así? Bueno, vamos a ver cómo se mueven, ¿no?, las preferencias en el futuro, ¿no? Algunos analistas esperan que el movimiento sea poco. Vimos más o menos lo mismo que vimos en el debate anterior. Vamos a ver si eso se cumple, ¿no? Sí, Carlos, entonces coincides en que parece que todos los candidatos parten del mismo diagnóstico, ¿no? O sea, los problemas son visibles, son los mismos, pero no da el espacio al debate para que se puedan encontrar y conocer las diferencias, las alternativas de solución a estos problemas. Debería dar, por supuesto que el diagnóstico es el mismo. Los problemas que estamos viviendo en México, en el contexto en el que hoy nos encontramos, pues cualquier persona los puede determinar. Es decir, no hay que ser un genio para esos efectos. ¿Cómo se va a solucionar ese problema? Es lo que deberíamos tener hoy la información muy certera a todos nosotros. Es decir, si hay un problema hoy en materia de seguridad, ¿cómo se va a resolver? No solamente siendo honesto, sino cómo se va a materializar, si es un andamiaje legislativo lo que hace falta o es una aplicación correcta de una política pública. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo lo está? ¿Cuál es la forma en la que se va a solucionar a partir del diagnóstico que es común en todos? En estos temas en particular, si hablamos de comercio exterior, entonces teníamos que visualizar, ¿va a haber mayor libertad en la política pública en materia de comercio exterior o vamos a tener un control de precios, vamos a tener precios de garantía, vamos a tener un mercado más cerrado, rectoría económica y la participación del Estado para garantizar que las clases menos favorecidas tengan mayor posibilidades de un ingreso más efectivo, que no exista un campo vulnerado, o vamos a apostarle por una apertura comercial, vamos a apostarle por una libertad total en donde busquemos con esquemas compensatorios cómo tener empresas o agroindustrias que sean responsables. Es decir, eso es lo que tendríamos que visualizar para que entonces el elector pueda optar por una o por otra. Si les preguntan en el tema de la marihuana, ¿va a legalizarse la marihuana o no? Nadie dice sí o no. Y ese es el problema que hoy tenemos, por eso el transfugismo político, por eso un político brinca de un lado a otro, porque es lo mismo. Al final, las ideas son tan vagas, tan imprecisas, que un político cabe en el verde, cabe en el amarillo, cabe en el naranja, cabe en el marrón, cabe en el azul. Y ese es el problema que ha generado esta crisis de identidad de los partidos políticos. Hoy es fácil, en cualquier momento encontramos que tal político brincó de un lado o a otro, ya no es extraño, y precisamente eso es consecuencia de que los partidos políticos perdieron, o los dirigentes de los partidos políticos y sus candidatos en particular, perdieron la identidad, ¿no? Rigo, en este mismo sentido, el tema de Trump se tocó el día de ayer, ¿no? Todos los candidatos hablaron, notamos que en todos hay un espíritu nacionalista, pero no sé si tú lo notaste, poca definición sobre lo que harían
¿no? O cómo enfrentarían o cómo tratarían este tema de la relación bilateral, precisamente, específicamente con Trump. ¿Cómo viste ese tema? Sí, yo creo que comparto un poco lo que tú dices, y otra vez, corriendo el riesgo de equivocarme, podría pensar que los candidatos no saben cómo, ¿no? Podría pensar que saben que hay algo que hacer, pero no saben cómo, ¿no? Quizá están esperando el momento en el que, digamos, sea la hora de la elección, o que sea la elección, para entonces ponerse a trabajar un poco en eso. Y vuelvo un poco como a estas ideas que, digamos, se registran, los podemos observar en todos los candidatos, aunque se presenten a sí mismos como opciones diferentes. Un candidato propone que van a doblar el salario para los trabajadores de la frontera, y un segundo candidato es exactamente lo mismo y dice, y voy más allá, vamos a reducir el IVA casi a la mitad como estaba antes. Okay. Entonces, estas, propuestas, hay en la academia tienen nombre, ¿no? Es porque son confluencias perversas. Todo mundo se refiere a cosas diferentes nombrándoles de la misma manera. Por eso creo que un debate, ¿no?, difícilmente va, digamos, a permitir que los ciudadanos logremos distinguir, ¿no? Si yo solamente veo el debate, entonces voy a pensar que todos son más o menos iguales, ¿no? Que todos son más o menos agresivos, que todos más o menos se presentan a sí mismos como las personas más honorables, pero definitivamente un debate no es suficiente y me parece que no lo será. Es un elemento que permite, digamos, escarbar, que permite generar simpatías, más bien emocionales que racionales, con respecto a una opción, digamos, a un momento, a un deadline, que es el día de la elección, que cada vez se acerca más. Muy bien. Vamos a ir a un corte y cuando regresemos les voy a preguntar a nuestros invitados sobre el desempeño de cada uno de los candidatos, a ver si nos dicen a quién vieron mejor, a quién vieron peor, y a ver si se aventuran y a ver si se animan a decirnos desde su punto de vista quién ganó, quién perdió, qué podemos esperar. Continuamos, vamos a un corte y regresamos. Continuamos. El día de hoy estamos hablando del segundo debate de los candidatos a la presidencia de la República. Tenemos aquí en el estudio al maestro Carlos Arias Madrid y al doctor Rigoberto Silva Robles. Carlos, ¿quién ganó? ¿Quién perdió? Pues yo creo que... A ver si nos dices un poquito de lo que sentiste en el desempeño de cada uno de los candidatos. Más allá de filias y fobias, yo creo que el punto, no hay un ganador real, porque más allá de si se articuló muy bien una propuesta, si su dicción fue perfecta, creo que nadie puede sentirse victorioso de este debate porque el resultado no generó más allá de memes, con uno con una cartera, otro con un machete, otro corriendo por la frontera. Es decir, no se quedó nada en el postdebate porque no se generó ningún contenido en el debate. Es decir, fue un tema, como decía el maestro Rigoberto, fue un tema ahí de ataques un poquito sin contenidos. Yo lo único en lo que difiero con el maestro es, sí creo que en los debates son una herramienta en donde vale la pena la discusión y la confrontación, pero también se puede hacer eso con contenidos. Es decir, nos quedamos con el tema de la marihuana. ¿Estás a favor o en contra, maestro? ¿Sí o no? No hay de otra, ¿eh? Puedes tú salir de la nebulosa diciendo que harás estudios, eso es evasión. Y ese es el problema que hoy tenemos con los candidatos, que ninguno se está comprometiendo con un tema. Y creo que en esto está el gran problema. Por eso es que no hay un ganador, porque nadie se arrojó a afrontar con firmeza y con valentía un tema o sobre lo que piensa o cómo lo piensa resolver un problema del Estado. Sí. Rigo, ¿por qué crees que no se definen los candidatos? ¿Será que no conocen una solución o están buscando qué? ¿Comprometerse o a qué se debe? Híjole, si, digamos, pensáramos en algún ganador del debate o tratáramos, digamos, de reflexionar al respecto, entonces estaríamos obligados a reflexionar sobre cuál es el premio, ¿no? Y quizá en este caso el premio es la simpatía del votante, ¿no? Quizá pronunciarse de esa manera, digamos, de una manera propia, clara, según su propio interés o según su propia forma de ver el mundo, pues los va a hacer, más que ganar, perder votos, ¿no? El Tecnológico de Monterrey es un ejercicio muy interesante con cada uno de estos candidatos, ¿no? Les daba una idea y el candidato tenía que responder con una palabra. Uno de los candidatos, pues no podía.
Decía, es demasiado complejo para decirlo en una sola palabra. Seguramente el mismo candidato podría, digamos, argumentar que 1 minuto y medio pues es demasiado poco tiempo para, digamos, pronunciarse al respecto. Hay, digamos, algunas organizaciones civiles en Estados Unidos, una que se llama PROCON, que es a favor o en contra. Y entonces lo que intentan, digamos, rescatar del discurso de los candidatos de cualquier nivel es precisamente esas, digamos, ideas de esto, a favor o en contra. Porque uno dice quizá, bueno, hay que, no sé, yo no, pero hay que ponerlo a consulta, ¿no? Yo no profeso esta idea, pero hay que someterla a consulta. Quieres cachar todos los votos, ese es el problema, Cachal, ¿no? es Dices, correcto. Yo no estoy a favor del aborto, pero estoy en contra de que se criminalice a la mujer. Pues es esquizofrénico, maestro. O estás a favor del aborto o estás en contra. No se puede ser así de ambiguo. Es el problema que tenemos. Oye, ¿vas a apoyar el matrimonio igualitario? Pues yo pienso que el matrimonio debe ser entre hombre y mujer, pero lo voy a someter a consulta. No te quieres comprometer. Y allí está el error de los candidatos que no suben en ninguna encuesta porque se quieren ir en un espectro en donde no quieren perder el voto de nadie. Y al no perder el voto de nadie, no están ganando el voto de ninguno. Si los candidatos se comprometieran y los partidos que tienen una plataforma y dijeran, a ver, yo estoy a favor o en contra del aborto, vámonos. ¿Estás a favor de que se despenalice el aborto? Esa es tu posición, defiéndela. No quieras cachar ambos votos. Ese es el gran problema que hoy tenemos y de ahí la descomposición de los partidos políticos y el transfugismo. Por eso los políticos brincan de un partido a otro porque lo mismo es lo mismo de estar en un partido que en otro, no hay compromisos ideológicos y ese es el gran problema que tenemos hoy en la democracia mexicana. ¿Crees que se muevan las encuestas, Rigo? Yo creo que muy poco, creo que se van a mover tan poco como, digamos, el debate anterior. Hoy, por ejemplo, en el Washington Post, la nota con respecto al debate fue los 4 candidatos en una misma línea frente al gobierno de Trump. Pelean su dignidad, una cosa así. Los 4, es decir, no fue, digamos, una nota de, este candidato puede permitir que se tiendan más puentes entre un gobierno y otro. O sea, no fue así. En el tema del salario hubo diferencias o pequeños matices. Alguien dijo, lo vamos a subir a 100 pesos y luego doblar. Hubo diferencias como de 20 pesos. O sea, pero no saben cómo van a resolver el tema con eso. O sea, en el tema de Trump, pues parece como que la lógica que nos quieren vender es que vamos a ser muy valientes. Y como en la secundaria le dice la mamá al niño, no te dejes del grandote, ponte valiente y no te va a hacer nada. No es eso. Digo, el único charlatán, pues que el Bronco, con todo y que hice puras tarugadas, pero por lo menos dio una idea y dijo, pues vamos a rescatar la banca, ¿no? Y ahí señaló un banco en particular, una tarugada y tiene muchas consecuencias. ¿No? Privatizar, sí, claro, Banamex. Pero por lo menos dio una idea de qué va a hacer, ¿no? Acá el resto, por no comprometerse por un lado o por el otro, pues dicen, pues yo voy a ser bien valiente y le vamos a hablar con firmeza y con eso se va a dejar. Pues eso pasa en la secundaria, ¿no? Pero acá estamos hablando de un conflicto continental y nadie expuso nada al respecto, ¿no? Creo que eso nos deja mal parados y lo que señala la publicación que hace el Washington Post es totalmente reflejo de ello. Y eso no le da certeza a los mercados. Así es. Digo, la participación de los ciudadanos que fueron seleccionados y también la de los moderadores, y ahorita le preguntaría a Carlos lo mismo, ¿cómo la viste? ¿Cómo se te hace que los ciudadanos pregunten? A mí me gustó ese formato, me gustó, creo que fue una idea afortunada, que la selección haya sido más o menos aleatoria, que cada quien haya redactado sus preguntas, que se hayan seleccionado 6 para decirlas al aire. Creo que eso fue muy afortunado. Quisiera volver un poco como al tema, si me permites, Sí, claro. si me permiten, Claro. de estos contrastes de ideas de cómo. Creo que el Bronco, quizás con todo el folclore que ese candidato que puede representar, él decía, primero, ¿no? Vamos a expropiar la banca. Y le preguntaba a la moderadora, creo que también eso fue afortunado. ¿Usted está diciendo que va a expropiar Banamex o que va a expropiar? Sí, eso estoy diciendo, ¿no? 1. 2. Dice, debemos de reducir, si no quitar, las transferencias a gasto social. Eso es tremendo. Quizá
en la práctica podemos observar esa reducción, ¿no? O el muy mal manejo o el pésimo manejo del gasto social, pero el único que lo dijo fue él, ¿no? Sí, que es tan bruto que no es digno de análisis, ¿verdad? Porque pues es perder el tiempo, pero así deberían de ser el resto de los candidatos con sus propuestas. Y una justificación técnica no da el debate para explicar la justificación técnica, lo entendemos. Pero por lo menos dejas el matiz de lo que vas a hacer y ya quien tenga interés investiga o puede, obviamente, una premisa desarrolla conclusiones o desarrolla consecuencias y las entenderemos todos, ¿no? Pero eso es lo que no pasó en el debate y no pasa porque todos los candidatos están preocupados por no perder votos. ¿Cómo viste en ese sentido, Andrés Manuel? Pues lo va a someter a consulta, ¿cómo lo vio usted? Es lo mismo, todo lo quiere someter a consulta porque está en una posición en donde para él ahorita cualquier cosa es comprometerse. Si él perdió un punto en el debate el día de ayer, no perdió nada. Rigo, ¿cómo viste a Ricardo Anaya? ¿Cuál fue tu conclusión de Recargado, ese sí tema? podría decir. Sí, en el primer debate vimos al candidato Anaya, bueno para el debate, entrenado para el debate, preparado para el debate. Creo que en este segundo debate también vimos igual, pero mejorado, en el sentido de que parecía que quería provocar a un candidato en particular, ¿no? Se acercaba demasiado, le hablaba de frente, hacía, digamos, embistes, parándose muy cerca de él. Eso creo que es, que es provocación, por ejemplo, y creo que además que estaba perfectamente planeado, ¿no? Y creo que él lo domina muy bien. Eso, ¿no? Sin calificar, por supuesto, el contenido, las propuestas. Si resultó o no resultó, bueno, ya lo veremos en algunos días cómo va. ¿Cómo se mide? Ricardo Anaya, ¿cómo lo viste, Carlos? Yo creo que hoy es el mejor polemista que hay en la escena política en México, ¿no? O sea, todos nos queda muy claro que no hay alguien que pueda manejar o conducirse de una forma tan precisa como él lo hace. A mí lo único que considero de todos los candidatos es lo mismo, ¿no? Porque al final del día lo que buscas en esto no solamente es ver qué tan hábil es, sus improntas mentales, que sí, pues es simpático y te puede permitir saber cómo se va a conducir cuando esté jugando adivina quién. Lo que le interesa es cómo va a conducir el Estado. ¿Cuál es su política pública en materia de comercio exterior? ¿Qué va a hacer en el tema de los migrantes? ¿Qué vamos a hacer en materia de la inversión extranjera? ¿Qué vamos a hacer para fortalecer la economía interior? ¿Qué vamos a hacer con los delitos de orden transnacional? Si alguien me dice una idea o una propuesta, alguno de los candidatos, más allá de que yo subo el salario 130, yo 140, yo bajo el IVA al doble y yo lo bajo 2 veces al doble, ¿no? O sea, realmente no tenemos una propuesta. Ese es el gran problema. En cuanto a la forma de manejarse en el debate, yo creo que a nadie le queda duda que el que más capacidad tiene es Anaya y el que menos pues es Andrés Manuel, lo que yo lo sentí como cascareando y que se guardaba la cartera y bateaba 300. Pues a mí mi preocupación es qué pasa con quien esté analizando este tema en otras latitudes, ¿no? ¿Cuál es el nivel de democracia que tenemos en México? ¿De un país subdesarrollado? Este es el mensaje que le queríamos dar a los mercados internacionales. Mira, somos un México fuerte, tenemos políticos preparados, tenemos políticos con visión. Yo creo que en eso perdimos todos. Y en ese tema, Meade, que también, ha tenido una gran experiencia, ¿no? Como servidor público, Hacienda, Desarrollo Social, en la Cancillería. ¿Cómo lo viste? Yo creo que lo vi como si fuese todavía secretario de Estado. Lo vi formal, lo vi claro, articulaba bien lo que quería decir, supongo, ¿no? Parecía que estaba seguro de eso que estaba diciendo, pero también haciendo gala de lo que se llama, digamos, los discursos o las afirmaciones ad hominem, ¿no? Y a Falcón creo que le gusta decir muchas de esas cosas, contra el hombre. Él es así y yo soy el mejor, ¿no? Habla en binomios, ¿no? Sí. Mi perfil y mi vida. ¿Cómo viste proyecto? Carlos, a Meade. Pues yo creo que Meade es un burócrata de primera, pues, ¿no? Pero una cosa es ser burócrata y otra cosa es ser un líder y que puedas encabezar el rumbo del Estado. Y creo que Meade en esa parte no está teniendo ese perfil. Le falta experiencia como candidato, no lo siento cómodo, es la primera vez que está postulado por un partido político,
para ser candidato y se le ve muy acartonado. En este debate lo vi un poquito mejor, hasta mejor peinado. Sí se le notan los 8 kilos de menos que trae, pero de ahí el más, siento que tampoco sacó el provecho que le podía haber sacado a sus temas. Porque si alguien podía dominar estos temas, comercio exterior, como secretario de Hacienda y como secretario de Relaciones Exteriores, era él. Inversión extranjera, tema migratorio, delitos transnacionales. Yo creo que nadie en México podría tener la experiencia que tiene Meade en esos temas y, en mi humilde opinión, se quedó corto. No te pregunté, Rigo, por Andrés Manuel. Ya casi nos vamos. Un breve comentario sobre él. Creo que coincido, más acartonado que los demás, quizás todos quienes simpatizan con él y quienes no, yo creo que esperaban un poco más digamos, de simpatía, un poco más de comunicación, un poco más de empatía, sí, con los millones de personas que vimos el debate, ¿no? Y no creo que eso se haya logrado. No creo tampoco que eso vaya a pegarle demasiado en las encuestas, pero ya lo veremos. Muy bien. Bueno, pues nos despedimos. El tiempo se terminó. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Hay un debate más, falta un debate, el tercero vamos a hacer después, una mesa también para analizarlo. Los dejamos y los esperamos la siguiente semana en su programa de Visión Académica. Hasta pronto.